el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es sistema de complemento. Entonces, haciendo como un review ya de todo lo que hemos visto en los temas anteriores, con que habíamos comenzado con qué era el sistema inmune, ¿verdad? Para qué se encargaba de protegernos, nos ayudaba a volver a ese equilibrio que habíamos perdido, luchaba, era nuestra fuente, nuestra barrera, ¿verdad? Nuestros soldaditos que luchaban por mantener a nuestro cuerpo en un balance, ¿verdad? Luego habíamos pasado a ver justamente el tema del sistema inmune innato, ¿verdad? Y en el sistema inmune innato que habíamos aprendido, bueno, que era justamente esos peones, ¿verdad? Que mandábamos en un comienzo, ¿ya? ¿Y quiénes estaban ahí? Obviamente que estaban los macrófagos, los basófilos, ¿verdad? Y bueno, ayudaban, porque acuérdense que el sistema inmune innato no trabaja solo, sino que él comenzaba la acción, comenzaba el movimiento, y a quién esperaba o llamaba para poder dar una respuesta en conjunto al sistema inmune adaptativo. Y en el sistema inmune adaptativo, ¿quiénes teníamos? A los linfocitos, ¿verdad? Los T, que eran los que estaban ya maduros, listos para la guerra, eran nuestro armamento secreto, ¿verdad? Y teníamos también a los B, y los B, bueno, ellos evolucionaban, ¿verdad? Porque eran de células plasmáticas, y las células plasmáticas después quedaban a anticuerpos, y esos famosos anticuerpos se dividían, ¿verdad? Se especializaban en quiénes, en el anticuerpo o inmunoglobulina A, la M, la G, la E para los alergenos, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos visto en estas clases. Ya, hasta ahí todo bien. Hoy día vamos a ver el sistema de complemento, y este sistema de complemento es una ayuda extra que recibe el sistema inmune. Vamos a ver que van a formarse tres vías, ya la vía clásica, la alternativa y la de las leptinas, que justamente lo que van a hacer es, dentro de esas tres rutas o caminos que se forman, todas llegan a un fin común, que ¿cuál es? Proteger tu sistema inmune, ¿verdad? Proteger tu cuerpo, proteger ese balance. Entonces, ya sin adelantarles un más, vamos a poder ver, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es este sistema de complemento? Ven a ser un grupo de proteínas plasmáticas, ya es decir, que están en el torrente sanguíneo, ¿ya? Que van a desempeñar la función de defensa. Entonces, eso también es como que un aliado, ¿verdad? Así como tú tienes tu armamento principal, el sistema de complemento son como que aliados que te refuerzan a ese armamento. ¿Ya? Estamos hablando aproximadamente, chicos, de un grupo de 30 a 50 proteínas que se van a encargar de alertar a quién, a la primera defensa, a tu primera barrera. ¿De quién estamos hablando? Al sistema inmune innato. Y ahí ese innato, ¿qué hace? Luego de un tiempo, no muy largo, ya, porque acuérdate que el innato actúa en horas, el adaptativo que comienza al día, ¿verdad? Él refuerza esa respuesta y ahora en conjunto, ¿no? Vencen a ese agente extraño que ha venido a malograr ese equilibrio en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, el momento de alertar, ¿qué alerta? La presencia de microorganismos infecciosos. Entonces, ¿para qué es importante el sistema de complemento? Uno, actúa como alarma. O sea, ella te va a avisar, ¿verdad? Tú estás ahí peleando y de repente tú no te das cuenta, en este caso el sistema inmune y adaptativo, ¿verdad? Perdón, el innato y el adaptativo no se dan cuenta y de repente a sus costados tienen al enemigo. El sistema del complemento lo que va a hacer es reaccionar, 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 y al momento que llegue a un determinado punto, ya que es la C3 convertasa, ese determinado momento, comienza a sonar una alarma. Así como sonan las alarmas de cuando tú te quieres robar algo, ¿verdad? Estás en el centro comercial, te quieres robar, oye, el metro, y te quieres robar una caramandunga y por ahí suena, chan, y tú desesperada la caramandunga que la tienes acá en tu boca, no sabes cómo tirarla, ¿no? Y salir, ¿verdad? Igualito. Entonces ese sistema de complemento lo que hace es alarmar, ¿ya? Al momento de crear esa alarma, el sistema inmune innato y el adaptativo dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay señal de peligro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer al momento de ver que, ya, no, me están alertando de que hay algo acá extraño. ¿Qué hace? Comienza a controlar, ¿no? La homeostasis, ese equilibrio, ¿ya? Va a mantener el sistema de complemento la integridad del tejido. Tú sabes que cuando entra un virus, entra un microbio y quiere entrar a tu célula y quiere rompe una barrera, ¿verdad? Rompe un sistema. Entonces, esa integridad de células, que todas están en conjunto, y de repente viene alguien y se quiere meter,
¿no? Y rompe, hace como un hueco a tu tejido, lo que va a hacer el sistema de complemento y en sí el sistema inmune es mantiene esa integridad. O sea que si el momento que se rompió, lo vuelve a regenerar. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Qué más? Marca el componente extraño para eliminarlo. Ah, esta es otra cosa así que a mí me encanta. Es como que si el sistema de complemento, chicos, con un resaltador, así como el que tengo acá en mi mano, agarrara y marcara, ¿no? Entonces, el sistema inmune y adaptativo están peleando. De repente, en ese momento, no se dan cuenta dónde más está el microbio, dónde más está el agente. Entonces, lo que hace es agarrar y el sistema de complemento los marca. Entonces, lo que hace el sistema inmune y el innato y el adaptativo, cuando ya ven que está resaltado, cuando ya ven que está marcado, simplemente no le piensa, plum, lo mata, plum, le mata, ¿ya? Entonces, de eso también se va a encargar. ¿Qué más? Vamos a ver que va a tener un mecanismo efector a la inmunidad humoral y a la inmunidad innata. Acuérdense que el sistema de complemento que era una alarma, ¿ya? En la inmunidad humoral, es decir, a un conjunto más grande de un conjunto celular, un conjunto humoral, que está formado, acuérdense, de anticuerpos, y acá va a entrar el sistema del complemento, ¿ya? Y cuando hablamos de una inmunidad innata, vamos a hablar de lo otro, ¿ya? O sea, de lo que tú, cuando hablabas de sistema inmune, eh, innato, se te venía a la mente. O sea, ¿de quién estamos hablando? Macrófagos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿verdad? Esos peoncitos que yo te decía, acuérdate que están en tu primera barrera, ya, ellos son tu inmunidad innata. Pero si te hablan de una inmunidad humoral, es después de esos peoncitos, ya como en tu tablita de ajedrez, ¿te acuerdas? ¿Qué había? Ah, estaba el alfil, estaba el caballo, y los linfocitos, ¿quiénes eran? La rey y el rey, ¿verdad? Entonces, esos peones que son tu inmunidad innata, atrás está tu torre, está tu alfil, ¿verdad? Está tu caballo. Entonces, ¿eso qué vendría a ser? Los anticuerpos y ahora, bueno, que estamos conociendo, ¿a quién? Al sistema del complemento. Ya, chicos, a eso se le llama inmunidad humoral. Es un poquito más top que la inmunidad innata, que tus peones, pues, que están al comienzo, en tu primera barrera, tu primera fila, ¿ya? Entonces acuérdense que ese primer conjunto de células son las que va a interactuar el sistema inmune y tienen receptores listos. ¿Para qué? Para captar cualquier señal de peligro y matar a los microorganismos infecciosos, a los patógenos, a los seres extraños o entes extraños. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica? Para que se pueda activar ese sistema de alarma, ese complemento, ya va a necesitar de lo que se conoce la proteólisis secuencial de proteínas. ¿Qué es eso, Angie? O sea, el sistema de complemento va a terminar en un resultado en común. Por eso el sistema de complemento tiene vías, son las vías que vamos a ver en un momentito, ¿ya? Pero para que se formen esas vías, no es que yo la activo y ya está y ya tengo a mi alarma. No, 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 no. Para que se suene esa alarma, para que dé señal, tienen que venir en una secuencia. Vamos a ver un orden de proteínas. Primero se va a activar la proteína X, después se va a activar la proteína Y, luego la Z y así hasta que llega tu resultado. Entonces tiene que haber un orden, por eso es una consecuencia de proteínas, ya secuencial, va en secuencia. ¿Ya, chicos? Y al final lo que va a generar es una respuesta mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se acumula esa energía, ¿ya? Y me va a activar, ¿ya? Una alarma. Vamos a encontrar acá un término que son los simógenos, ¿ya? ¿Y qué son los simógenos, Angie? Es una proenzima. Supongo que ya ahorita que están viendo también el curso de bioquímica, les han enseñado que es una enzima. ¿Qué es una enzima? A ver, ¿quién me puede decir? Si es que están estudiando bioquímica. ¿Qué es una enzima? ¿Era una fuente de energía? ¿Para qué ayudaba? ¿Cambiaba o no? ¿Modificaba la energía? ¿Qué hacía? Porque la enzima tiene que ver sí o sí con energía. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es una enzima? Es una proteína, no generalmente. Ya. ¿Y qué hace? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es su función de la enzima? ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué es buena? Es Para teoría. acelerar la reacción. Exacto, exacto, para acelerar.
Entonces, usted se ha dado cuenta que cuando hablo de cascada, ¿cómo va la cascada? A ver, imagínense, están ahorita con sus amigos en un campamento, ¿verdad? Y en un bosque y ven una cascada. ¿Cómo es? La cascada no cae uno, 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 sino es un torrente de agua que si tú te paras ahí, ¡plum!, te empapa, te moja y ya estás, ¿verdad? O sea, no la piensas, te tiras a la cascada y como ya te mojaste porque es una cantidad de agua. Pero esa cantidad de agua es una acumulación de energía, ¿verdad? Acumulación de toda esa fuerza que estuvo en un punto y ¡plum!, cae, ¿verdad? Lo mismo va a pasar acá. Todas esas proteínas que van en secuencia están acumulando, acumulando energía. Y cuando llegan a lo último, ¿verdad? Ya como ya está cargada de esa forma, de esas proteínas, ya hubo reacciones, entonces ahí se forma el sistema de alarma. ¿Ya? Es por eso que van a necesitar estos simógenos. ¿Y qué hace el simógeno? El simógeno en sí, chicos, es una proenzima, es decir, de lo que tú conoces por el término enzima, algo antes, ¿verdad? Entonces, la proenzima en realidad es una enzima que no está activa, porque la enzima activa, hace un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo la enzima en forma inactivada? Entonces tengo yo una proenzima y en este caso el término que voy a buscar acá o que voy a utilizar en inmuno es el simógeno, ¿ya? Y este simógeno lo necesitan porque es una enzima de corte, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando esto se va a exponer a un sitio activo para recién poder procesar el sustrato. ¿Y qué era el sustrato? Eso también es bioquímica, ¿ya? Siendo enzima y sustrato forman un complejo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una actividad catalítica. ¿Y qué es catalítica? Ana construye, Cata destruye. ¿Por qué? Porque ellos tienen que destruir ¿a quiénes? A los microorganismos y a los entes patógenos, ¿verdad? Que están afuera, que nos hacen daño, ¿ya? Entonces, de forma segura, las proteínas que vienen así comenzándose de una en una en una, ¿no? En esa cascada de proteínas, de complemento, para que no estén activas y puedan generar una reacción no favorable y descontrolada, porque acuérdate que si yo tengo, ¿no? Como en la cascada, un montón, un montón, un montón, ¿qué pasa? Yo de repente va a llegar un momento donde yo no pueda controlar. Y esta cascada, este sistema necesita un control. ¿Por qué? Porque su función en sí es tratar de alarmar al sistema inmune innato y adaptativo para que cumplan su función, ¿verdad? Entonces, esa tiene que estar regulada. No puedo tener una alarma que sea descontrolada, porque si no va a alterar a mi sistema inmune innato y adaptativo. Y si los alteras, ¿qué sucedía? Matan a células que en realidad no están haciendo daño, sino que son buenas. Y entonces ahí ¿qué me puede generar? Me puede generar infinidad de eh, enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que el propio sistema inmune reacciona y solito se hace daño, solito se castiga. ¿Ya, chicos? Entonces, estos simógenos de alguna forma ayudan a que las proteínas del complemento estén controladas, ¿ya? Y esa energía, ¿no? Que se puede formar de forma descontrolada, las detienen, les dicen, no sabes qué, hay que ir con cuidado, con calma, ¿verdad? Y algo que les quiero que ustedes recuerden es que las proteínas del complemento siempre, siempre van a comenzar con la letra C, seguida de un número. Y vamos a ver el C1, el C2, el C3, el C4, el C5. ¿Por qué? Porque son las proteínas que comienzan a formarse para formar esa cascada, ¿ya? Ahora, están en orden de descubrimiento, no en el orden de reacción, por lo tanto no aparecen de forma secuencial. Cuando ustedes vean, ahorita en el video que les voy a mostrar, cómo es que se forma esa cascada, no es que va en un orden de acuerdo a alguien que las rija, no, sino depende de la reacción que suceda. Es decir, por ejemplo, muy diferente puede ser la cascada de que se presente ante un parásito en comparación con un microbio. ¿Por qué? Porque estoy en escenarios distintos. A eso se refiere. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver qué cosa. Que hay una proteína nativa y los simógenos van a comenzar, que se llaman ¿con qué? Con la letra C, ¿verdad? C1, C2, C3, etc. Cuando la proteína es clivada, es decir, como que capturada, ¿ya? Su nombre va a ser seguido de una letra A y comienza a dividirse. Clivar también viene a ser una forma de decir dividirse.
¿no? Entonces, cuando veamos que hay una división de una proteína, vamos a ver que la siguiente reacción en la cascada va a ser una proteína C con la letra A, ¿no? Después del número, o puede ser una proteína C con una letra B después del número. ¿Esto qué indica? Que hay una clivación, que hay una división a nivel de esa proteína. ¿Ya, chicos? Pero ¿cuál va a ser la excepción? Y esto sí lo quiero resaltar, porque acuérdate que también estamos buscando, ¿no?, las palabras claves. La excepción acá va a ser la proteína C2, ¿ya? Sus descubridores ya no se basaron en esa división, en esa clivación, sino de acuerdo a la forma que tuvo la proteína, es decir, la más grande, recibió el nombre del fragmento C2A. ¿Ya? En cambio, la más chiquita y la que le sigue va a ser la C2B. Pero el C2A siempre tú debes de acordar de que viene a ser el fragmento más grande, ¿ya? Ahora, la C1, vamos a ponerlo con otro color, que es otra proteína. ¿Qué sucede? Va a estar compuesta de 3 proteínas más. Es decir, su clivación me va a dar estas 3. ¿De quiénes estoy hablando? De la C1Q, de la C1R y de la C1S. ¿Ya, chicos? Y otro punto más que debemos de saber. Las proteínas de la vía alterna o alternativa ya se descubrieron después y nadie quería un C10 o un C11. Por lo tanto, como la C10, C11 son tanto de la vía clásica ya como de la vía de las lectinas, las que formaron, las proteínas de la vía alterna llevan los nombres de factor. Factor B, factor D, ¿ya? Factor A. Acuérdense. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar C sí o sí? Voy a encontrar en la vía alterna, perdón, en la vía clásica y en la vía de las lectinas. La vía alterna, como la descubrieron casi al último, ¿ya? Porque acuérdate, es una alternativa, ¿ya? Bueno, ya nadie quería seguir con la C, entonces lo que hicieron fue cambiar a factor. Factor B, factor B, ¿ya? Muy bien. Esto de acá, chicos, es teoría. Básicamente lo vamos a resumir en qué. En que estas proteínas que estamos viendo, que se van a salir de nuestro complemento, ya van a producirse por 3 vías. ¿Por quiénes? Por la alternativa, por la vía clásica y por la vía de las lectinas. Pero tú tienes que acordarte de algo. Todas estas vías te van a llevar a un mismo camino. Y en este caso, todas van a terminar aquí, en el 3CB, ¿ya? O en el 3C. ¿Por qué? Porque van a desembocar en la vía terminal común. Esa vía es la 13 convertasa, ya en esta vía, estas 3, la clásica de las lectinas y la de la alternativa, terminan acá, ¿ya? Es decir, yo me acordaba de esto así. Caperucita, ¿sí o no?, se va al bosque. Y en el bosque tiene un montón de caminos. Caperucita es Monse, pues Caperucita es como tú cuando no quieres entender que ahí no es y sigues, o sea, una Angie, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía Caperucita? Le dijeron, le advirtieron por todos lados, mana, no te vayas por ese camino, por ahí está el lobo, por ahí está él. ¿Y qué hizo Caperucita? A su amiga, ¿no? Ustedes que son las amigas que le dicen así, ya ahí no es, sal, le dicen, ¿no? Ya, ¿por qué sigues ahí? ¿No? Entonces, todos hemos sido esa amiga. Y Caperucita, nuestra amiga, ¿qué hace? Todo lo que le decimos, le lloramos, le hablamos en videollamada, ¿no? Le entra por acá y se le sale por acá, ¿ya? Segunda Angie. Entonces, ¿qué hace Caperucita? Se va por ese camino, ¿no? Y al final se encuentra con el lobo. Entonces, lo mismo acá. Ese agente patógeno va a ser tu Caperucita. Tu Caperucita puede ir por la vía clásica, por la vía de las lectinas, por la vía de la alternativa. ¿Y dónde va a terminar? En la C3 convertasa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esa es la vía común. O sea, todas llegan ahí para después terminar en ese factor que lo que va a generar es, ¿qué cosa? Romper, matar a tu bacteria, a tu microbio, a tu parásito, ¿ya? Acuérdate de eso. Muy bien, entonces, la activación de las proteínas se da de forma, acuérdate, secuencial y se dice que está en forma de cascada. ¿Por qué? Porque es capaz de amplificar o activar a otras proteínas, ¿verdad? Ahí que había la energía, ¿verdad? La energía acumulada, que yo te dije eso de la enzima, ya. Una activa la otra activa la otra, la otra activa la otra termina la otra, y así, hasta llegar, ¿dónde? Al común. ¿Ya, chicos? Entonces, por esto se dice que es secuencial y en forma de cascada, porque es capaz de amplificar y activar a otras proteínas.
¿verdad? La activación del complemento entonces se va a inhibir, es decir, se va a cohibir, se va a cerrar. ¿Por quiénes? Por proteínas reguladoras que lo que van a hacer es decirle, oye, complemento, tranquilo, no comiences a matar más de lo que sabemos que está mal, porque acuérdate, si ese sistema de complemento se descontrola, mata células que están bien, porque no te hacen daño, que son parte de ti, ¿verdad? Entonces, ¿hay quienes entran? Las proteínas reguladoras. Esas proteínas le dicen, ya, stop, complemento, ya mataste, ya no hay más, ya, acá paró tu cascada, ya, control, le dice así. Entonces, ahí entra el término de estas proteínas reguladoras. Muy bien. Ahora sí, voy a hacer un stop chiquito, ya, para poder ver el video. Son 7 minutitos, porque acá ya comienza a hablarte de las vías de activación. Ya, termino de hablarles de esta vía y ustedes van a comenzar a ver el video. ¿Ya, chicos? Bien, entonces las vías de activación, ya sabes que son 3 vías, van a desencadenar en una vía terminal común, acuérdate. Y esta vía terminal común, chicos, va a tener 2 etapas, una etapa temprana y otra tardía, ¿ya? O también llamada la etapa temprana proteolítica y la no temprana o tardía, la no proteolítica, ¿ya? La temprana va a ocurrir con ¿quiénes? ¿Quiénes comenzaban? ¿Quién eran las proenzimas? La activación de los simógenos, ¿verdad? Que estos se van a activar y ¿cómo tienen su actividad? Una actividad catalítica. ¿Y qué era cata? Acuérdate, esto hasta para bioquímica les va a servir. Ana construye y cata destruye. Anabolismo, va a haber una construcción. Catabolismo, que va a haber una destrucción. Acuérdense de eso, hasta para bioquímica les va a servir, ¿ya? Entonces, si tiene actividad catalítica es porque van a destruir, ¿verdad? ¿A quiénes? A esos microbios, patógenos, entes extraños, ¿verdad? Y ahí comienza la actividad del complemento. Y la etapa tardía, acuérdate, la etapa tardía era donde terminaba en esa vía terminal común. ¿Por qué? Porque ahí ya comienza la C3 convertasa y la C3 convertasa tiene otro proceso, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegue? Hasta la linfocitosis, hasta lo que es la fagocitosis de la bacteria, donde la va a degradar, la va a degradar, la va a matar y ¡pum! Sin que nadie se dé cuenta. En cambio, la primera etapa, la temprana, es un poquito más power, más danger, ¿ya? Porque ahí sí comienza a haber una actividad destructora. En cambio, la otra también, pero es como que ya es más regulada, ¿no? Porque acuérdate que si no se regula, ¿qué pasa? Uy, el sistema de complemento no tendría un control. Yo ya no te podría estar hablando porque si yo tengo algo adentro que de repente está tratando de controlar ese balance y mi sistema de complemento actúa bien, pero ya demasiado, es como que quiere eliminar a todo, entonces ya estaría matando células pulmonares, ya estaría matando células de mi hígado, ya estaría matando células de mi corazón, y al final yo no estaría acá, pues estaría tirada en una cama con máquinas alrededor para tratar de hacerme mis signos vitales estar estables, ¿no? Y eso no se quiere, porque ahí ya voy a generar un desbalance, pero de mi propio sistema, ¿verdad? O sea, que mi propio sistema genera, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuáles eran las 3 vías de activación de la forma primaria, ¿verdad? De la etapa primaria. Acá yo tengo a la vía alternativa, a la vía clásica y a la vía de las leptinas. La vía alternativa, chicos, se forma de forma espontánea, porque acuérdate, es algo más, es un plus, ¿ya? Es algo que se descubrió de forma alterna, ¿ya? Por parte de la hidratación, ¿de quién? ¿De qué proteína? O sea, ¿qué proteína se va a hidratar y me puede hacer que mi sistema o mi vía alternativa comience a funcionar? La hidratación de la proteína C3. Ustedes tienen que ahorita acordarse de que la C3 es una de las proteínas fundamentales para que todo el sistema de complemento trabaje bien, ¿ya? Aparte de esa hidratación de la C3, también va a entrar la presencia de una proteína que es la LPS. ¿Ya? Y esta LPS la puedes encontrar en bacterias gram negativas, ¿ya? Y acuérdate, en la vía alternativa yo tenía las letras C, no, ¿qué encontrábamos? Factores. ¿Y qué factores habían? El factor B, el factor D, el factor P, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la clásica, esta viene de hace años, por eso se dice clásica, desde que la descubrieron, ¿ya? Esto se va a dar ya no por una hidratación de la proteína C3 ni por la presencia de los LPS, sino por una activación en los inmunocomplejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vía clásica, si tiene que ver con inmunocomplejos, tiene que ver ¿con qué cosa?
con las inmunoglobulinas. ¿Y las inmunoglobulinas de quiénes venían? De los linfocitos B, ¿verdad? Entonces, esta de alguna forma se conecta ya con el sistema inmune adaptativo e innato, así más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la activación de los inmunocomplejos. ¿Qué más? Bueno, sabemos que las proteínas acá sí son C, ¿verdad? Porque es una clásica. ¿Y cómo se van a llamar entonces? Ah, la C1Q, la C1R, la C1S, ¿verdad? Y las lectinas, ¿cómo se activan? ¿Cómo es que yo puedo entrar por ese camino? Porque la manosa, que es una forma de glucosa, ¿ya? Se activa, ¿ya? Hay una activación de residuos de manosa, que es una glucosa, ¿ya? En polisacáridos microbianos. Es decir, que el microbio tiene Angie, esa manosa, sí. Cuando esa manosa se activa, la vía de lectina como que reconozca y dice, manosa, manosa, uy, en ese microbio hay manosa, me activo. Microbio, vente por acá, porque por esta vía mi sistema de complemento te va más, ¿ya? Entonces, activación, residuos de manosa. ¿Y qué más? Va a utilizar una proteína de unión para que se pueda chapar al microbio, ¿verdad? Para que la pueda agarrar, para que pueda agarrar esa manosa que es la que la trae, ¿verdad? La lectina. ¿Y cómo se llama esa proteína de unión? La MB, chicos, MB. Muy bien, ahora ya para pasar a esto, vamos a ver el videíto, ¿ya? Voy a dejar de compartir, ¿ya? Para que puedan ver el video. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Listo, voy a tratar de compartir y me avisan si se puede escuchar, ¿ya? Porque eso es lo que me interesa. A ver, voy a producir el audio. ¿Se escucha, chicos? Bajito. A ver, vamos a tratar de ver la parte del... Voy a apagar mi cámara un ratito para que pueda hacer esto. No se escucha, pero en todo caso podrías probar de poner los subtítulos. Angie, tienes el micro apagado. Cuando tú tienes el micro apagado no podemos escucharlo tampoco. ¿Mm? Lo voy a poner desde el comienzo. Ya, chicos, me dicen. No, no se puede escuchar. Pero se pueden leer bien los subtítulos. Y está acorde.
Pues, ponerlo para que lo vean. Para que lo vean ellos, ¿no? Ya chicos, ahora, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí se escucha. Ya, listo. Ahora sí, vamos a, de lo que hemos tratado de más o menos ver en el video, como que resumir, ¿ya? Entonces, vamos a pasar, ¿dónde nos quedamos? Aquí, ya. Si ustedes se dan cuenta, voy a prender mi cámara. Si ustedes se dan cuenta, chicos, en realidad esas tres vías, como les digo, lo que hacen en sí es tratar de captar a la bacteria, la pasan, ¿no?, por su sistema, ya creando una alarma, y al final todas terminan en lo mismo, la ozonización de lo que es la bacteria, y al final se reduce hasta llegar a matarla, ¿verdad? Y obviamente que el complemento, como ahí ustedes han escuchado, tiene diversas funciones, o sea, no solamente es la ozonización, sino también la pueden fagocitar, sino también pueden pelear, ¿no?, membrana con membrana y todo eso. Entonces,
yo lo que quería tratar de hacer es que ustedes puedan ver, porque una cosa es yo hablarles y hablarles de lo que es teoría, pero otra cosa es poder ver más o menos cómo es que ese sistema funciona, ¿no? Entonces ustedes han visto que el complemento en realidad son proteínas que se van a pegar a esa membrana, ¿no? Que es del microbio, y lo que va a hacer es ahí mismo matarlo, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que llegan, ¿no? Justamente a ese sistema de matanza, ese sistema de combate, ¿ya? Entonces, acá en este gráfico, por lo que ustedes están viendo, vemos, ¿verdad? Que tengo ahí los tres sistemas. Vamos a poner en un puntero. Tengo acá la vía alternativa, a la vía clásica y a la vía de las lectinas. Acuérdense, la lectina era esa que se pegaba, ¿qué? A la manosa, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba esa capita o esa proteína que me ayudaba a agarrar a la manosa? Acuérdense, MBL. ¿Ya? Esa es una vía, es un caminito. O sea, Caperucita se puede ir por acá. ¿Qué pasa si no? Si elige la vía clásica o la vía de activación clásica, ¿verdad? Acá aquí yo tenía a los inmunocomplejos, ¿no? ¿Y quiénes son los inmunocomplejos que siempre me van a estar apoyando en todo? Ah, el inmunocomplejo G y el inmunocomplejo M, ¿verdad? Estos están unidos a los antígenos. ¿Qué pasa si se aparece el inmunocomplejo E? Acuérdense que el E actúa en parásitos y en lo que es alergia. ¿Ya, chicos? ¿Y cómo es que se activaba? Ah, ya, este ya no necesita un MBL, sino que va a necesitar las proteínas, ¿verdad? El Q1, el C1R, el C1S, ¿ya? Pero mira, esta vía de clásica, como la vía lectina, llegan ¿a dónde? A estas dos proteínas. O sea, si bien es cierto, pasa por este camino donde están las proteínas C1, o puede pasar por las lectinas, donde se van a unir al MBL, ¿en dónde te van a terminar clásica y lectina? En estos dos, ¿verdad? En la proteína C4 y en la proteína C2. ¿Y acá termina? No, porque acuérdate que tienen que entrar a una vía común. ¿Y dónde comienza la vía común? En la 13 convertasa. Ah, entonces de esta C4 y C2 pasa a esta vía C3 convertasa, ¿no? Desemboca aquí. Pero estas dos vías, acuérdense que son vías que van de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son vías que ya vienen desde hace tiempo. ¿Cómo se llamaba esa vía? Que era la alternativa, que era la alterna, que era la otra función, ¿verdad? Estamos hablando de la vía de activación, obviamente su nombre te dice alternativa, ¿verdad? O sea, ya no puedes ni siquiera como decir, ay, ¿cómo se llamaba? Porque su nombre te está diciendo que es alternativa. Esta es espontánea. Ah, esta yo no necesito de inmunocomplejos, no necesito de manosa. ¿De qué necesita? De una hidratación. ¿A qué cosa? A la proteína C3. ¿Y qué más? ¿Por qué más se podía inducir a esta vía de activación alternativa? Por el LPS, la proteína LPS, que ¿dónde se encontraba? En las bacterias gram negativas, ¿verdad? Y este complejo, esta vía de activación alternativa, ¿cómo se llamaban sus factores? ¿Cómo se llamaban sus proteínas? Ah, ya no, acá ya no tengo con la CU1 ni con la MBL, sino con quiénes? Con factores, ¿verdad? ¿Qué factores? El factor B, el factor D y el factor T. Pero mira, acá no termina. ¿Por qué? Porque tiene que terminar ¿dónde? O desembocar ¿dónde? En la C3 convertasa. Y esta 13 convertasa, chicos, es la vía común, ¿verdad? Es la vía común. Todos miran por esta vía, por este camino, por el otro, todos llegan acá a la C3 convertasa. Pero ahí termina, no. ¿Qué pasa? Esa 13 convertasa se convierte, ¿no? Por una enzima, porque acuérdate que las enzimas ayudan en esa conversión, en una C3, en una C5 convertasa. Y en esta C5 convertasa está ayudada por subproductos de activación del complemento. O sea que hay cositas restantes que ayudan que vuelva a haber otra metástasis, otra metamorfosis, otro algo más, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso algo más que va a salir? Ah, acá ya es como que si estuvieras hablando de un complejo más grande, ¿verdad? Porque de todo lo chiquito, ya toda esa energía, ya todas esas enzimas, todas esas proteínas han terminado en algo más grande. Y ese algo más grande es el complejo de ataque a la membrana, o también llamado MAC. ¿Y a quién voy a encontrar acá? Ah, voy a encontrar a la proteína clivada C5b, a la C6,
a la proteína C7, a la proteína C8 y a la proteína C9. Y este complejo de ataque a la membrana, este es el producto que recién ayuda ¿a qué? A dar la lisis celular del microbio, es decir, a poder matar con todo a mi microbio. ¿Ya, chicos? Y acuérdense que justamente este producto de activación del complemento, ¿cuáles eran sus funciones? Podía opsonizar, podía ayudarse con las quimiotaxinas, que es una forma de también matar al microbio, o la anafilotoxina. Y esta anafilotoxina es la forma más letal de matar a un microbio. ¿Ya, chicos? Acuérdense que una vez que se obtiene esta C5 convertasa, se va a obtener el complejo de ataque a membrana. ¿Ya? Eso es lo importante. Esta imagen me parece muy bonita, muy resumida, porque en realidad si lo ven en otros libros es como que van a ver proteína por proteína por proteína y de repente se te va a hacer un mundo, ¿ya? Yo les he puesto esto para que ustedes tengan una guía más general, vean que de cómo por esos caminitos llega a una vía central, una vía en común, donde ¿qué está en la vía central o común? Es la C3 convertasa. ¿Y cuál es el producto final? Acuérdense, el complejo ataque a la membrana, ¿ya? Ahora, si ustedes están interesados, y obviamente yo creo que sí, en leer más, en ver qué son los otros trayectos o las otras proteínas que también están acá y forman parte del complejo, ya en los libros, en lecturas que ven en su seminario o en clase, lo pueden ver. Pero lo que es importante que ustedes como primeros alumnos de inmuno sepan es esto, ¿ya? Después, si quieren, pueden ir aumentando, por acá entraba tal enzima, por acá entraba otra proteína, ¿no? Porque son ya cositas adicionales. Yo, como asesora, no les estoy pidiendo que se aprendan todo, ni creo que el profesor León tampoco, porque acuérdense que Inmuno es uno de los cursos que ustedes están teniendo como base para cuando más adelante lleguen de repente a patología, lleguen a cursos que son fisiopatología, a clínica, a laboratorio, todos esos cursos que son ya más complejos, ustedes digan, no, pero esto viene por acá, pero esto viene de la vía clásica, esto viene de la vía lectina, el complejo, porque son términos generales que ustedes como alumnos deben de saber, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces. Vamos entonces a ir acá. Este complejo, acuérdate que es el resultado final, ¿verdad? Esto que tú estás viendo acá, que justamente en el video también vimos que era como un tubo donde entraba ahí, pues no, la bacteria entraba, y por acá, ¿qué pasaba? La mataban, ¿no? La mataban. ¿Por qué? Porque aquí en este complejo es el resultado final de todas estas proteínas que vienen, ¿verdad? En conjunto, y lo forman. Le dan toda esa carga de proteínas, toda esa carga de energía para que el complejo pueda hacer su función. ¿De qué? De opsonizar, de usar las quimiotoxinas, las anafilotoxinas para matar al microbio. ¿Ya, chicos? Esta membrana, acuérdense que se instala en la membrana del microorganismo, ¿ya? Y forma este poro. Y cuando lo forma, ¿qué hace? La mata. Mata a la al microbio. Entonces, bueno, ahora sí van a comenzar a ver vía por vía, pero yo ahorita lo voy a pasar así de general, porque lo que yo quiero que ustedes recuerden es esto. Esto es lo importante. Ahora, saber vía por vía, ¿no? Que son cositas más chiquitas, que ahí sí voy a decirles, chicos, esto de qué importa, esto de qué importa, porque en realidad si yo les hablara de la vía alternativa, no acabaríamos hoy, acabaríamos mañana, pasado, porque es enorme, tiene un montón de cosas. Yo lo que ahorita voy a hacer es hablarles las cosas importantísimas o fundamentales que tú como alumno debes de saber, ¿ya? Para comenzar, esta vía alternativa tiene dos maneras de activarse. ¿Cómo se activaba? Acuérdense, la alternativa era por la detección de ¿quiénes? De los LPS, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los LPS? En membranas de ¿quiénes? De bacterias gram negativas, ¿verdad? Y en otros, bueno, presentes invasores. ¿Qué más? ¿Solamente por la LPS se activaba la alternativa? No, ¿verdad? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda por qué más se activaba la alternativa? Había una deshidratación, ahí ya les ayudé. ¿Pero de qué proteína? C3. De la C3, ¿no? Entonces, aquí va a haber una deshidratación de la proteína C3.
Pero para que haya una deshidratación, yo tengo que haber visto antes una activación espontánea y basal de la C3. Y ahí la C3 se escinde en el plasma, ¿ya? Y también voy a ver una proteólisis. Ah, proteólisis, ¿qué es eso, Angie? Que la proteína va a comenzar a como que destruirse. Y ahí viene lo que es la deshidratación, ¿verdad? Lisis es un término para decir destruyendo, ¿ya? O sea, tú puedes decirle a tu amigo, te voy a lisiar, te voy a hacer la lisis, y tu amigo se va a quedar como que, ¿qué? Entonces tú le estás diciendo, te voy a destruir. No te pasó la tarea, no te pasó el informe, no te pasó la exposición, tú dile, ya te fregaste, te voy a hacer la lisis, así. Míralo así con tu mirada como que, ya fuiste, ¿ya? ¿Por qué? Porque lisis viene a ser destrucción. Y proteo viene de lo que es proteínas. Ah, proteólisis es autodestrucción de lo que es la proteína. ¿Y eso qué pasa? Cuando la proteína o la membrana de la C3 se deshidrata, ¿ya? Entonces, para tener una seguridad en esta vía, la activación estable de la C3 convertasa ocurre ¿dónde? En la superficie del microbio y no sobre las células de mamíferos con ayuda de la properdina. Esta seguridad me va a ayudar ¿para qué? Para yo tener una destrucción a la membrana del microorganismo que me está molestando. ¿Ya, chicos? Entonces acuérdense, ¿cómo se activa la vía alternativa? Por la detección de las LPS en las bacterias gram negativas. ¿Y por qué más? Por la deshidratación de ¿quiénes? De la proteína C3. Muy bien. Entonces, esto de acá es básicamente cómo se dan los pasos de esta vía alternativa, ¿no? Entonces tú ya sabes que de por sí se va a activar por esas dos cosas, por la lisis o la proteólisis de la C3 y ¿por qué más? Por la LPS, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como consecuencia de esa activación que ha habido a través de esas dos vías, ya comienza a haber fragmentos de la C3b. Si te están diciendo C3b, ¿qué es? Es una clivación, ¿verdad? ¿De quién? De la proteína C3. ¿Ya? ¿Y qué sucede con este fragmento? Que está generado justamente en la superficie de la membrana microbiana, ¿ya? Este se va a arrancar vía tras vía y se va a unir a un factor, al factor B. Y yo te pregunto, ¿el factor B tenía que ver con lo que era la vía alternativa? Sí, porque como es alternativa, acá yo no tenía proteínas, yo no tenía proteínas. ¿Qué tenía? Factores, ¿verdad? Este factor se va a unir a este fragmento C3b una vez está clivado. ¿Y qué sucede? Esa es la primera cosa que sucede a nivel de la vía alternativa. Pero comienza a haber un segundo mecanismo, ¿ya? ¿Y qué sucede? El segundo mecanismo es que se basa en ese fenómeno de hidrólisis espontánea de la C3 convertasa, ¿ya? ¿Y por qué se da esa hidrólisis? ¿Por qué se destruye ese factor C3? Porque ha habido un roce entre las bacterias, ¿ya? Con lo que viene a ser una circulación extracorpórea, es decir, fuera de lo normal, ¿ya? Con superficies artificiales. Entonces, al momento de haber como que ese roce, ese rash, ocurre una hidrólisis de la C3, ¿ya? Ahora, si te estás diciendo que hay hidrólisis, es porque se va a romper. Entonces, en el momento de que hay una ruptura de esa C3, va a dejar expuesto un enlace tioéster. Y eso también es bioquímica. Un enlace tioéster a ese nivel significa que si ha habido cadenitas que están tratando de mantener estable esa C3, esas cadenitas comienzan, esos enlaces comienzan a romperse, ¿ya? Entonces, si se rompe esas cadenas, va a desestabilizar a la proteína mucho más de lo que ya estaba a un comienzo, ¿no? Entonces, para esto tiene que volver a fijarse covalentemente a la membrana. Y arrancando la vía alternativa, ¿con quiénes? Con la participación de los factores B y D, ¿ya? O también puede quedar inactivada en el plasma y convertirse a una AIC3. Entonces, resumiendo todo lo que estamos viendo acá, acuérdense que la proteína C3 transversa se cliva y te va a dar fragmentos de una proteína C3b. Esa C3 lo que hace es unirse a un factor B.
Pero ¿qué sucede cuando hay ese factor B, cuando se une? Genera como un desequilibrio porque es algo normal. Entonces, el segundo mecanismo, ya por la que sucede la vía, es que al momento de haber una hidrólisis, es decir, un rompimiento espontáneo del factor 13, ¿ya? ¿Qué sucede? La ruptura, esa ruptura de ese desequilibrio de ese factor, desestabiliza o rompe a enlaces tioéster. Y esos enlaces tioéster sirven para yo tener fija a esa proteína y que no le suceda nada. Si yo ya la rompí, entonces lo que va a hacer es un desequilibrio. Esa proteína tiene que volver a fijarse, pero para que se pueda fijarse, ya no con un enlace tioéster, sino con un enlace covalente, por eso te está diciendo fijarse covalentemente, lo que va a hacer es agarrar de lo que está en la membrana, y en la membrana, ¿quiénes están? Los factores B y el factor D. Entonces, puede unirse esos factores, o también como decir, ¿sabes qué? Mi momento ya llegó, ¿no? Ya hasta acá fue lo que hubo de la proteína C3. Y se va a la circulación, se va al plasma, y en el plasma ya no sirve de nada, queda inactiva. Entonces esa proteína se convierte en IC3B. Ya fue, pues ya no pudo volver a activarse, a meterse a la membrana para formar parte del complemento, ya no. Dijo como que dijo acá, ya se acabó mi tiempo de vida y se va por el plasma y queda inactiva de forma de IC3B. ¿Ya? Yo sé, chicos, que esta parte es un poquito tranca, un poquito difícil de ver, de procesar, pero yo les estoy ayudando con marcar las palabras claves para que ustedes de repente no piensen que es un montón, sino son como que cositas que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Entonces, luego de haber visto la vía alterna o alternativa, vamos a hablar del complejo. El complejo, acuérdate que era de la vía común de esa proteína C3 convertasa, ¿verdad? Tengo un resultado final, que es esto, ¿verdad? Es como que un conductito que se llega a este nivel. Esto acá que estoy encerrando viene a ser el complejo ataque membrana. Porque si te das cuenta, está tratando de romper la membrana de la bacteria para poder desestabilizarla, para poder matarla, ahogarla, fagocitarla, no sé, hacerle todo lo que ustedes quieran, ¿no? Para que esa bacteria, ese microbio ya no te haga daño. ¿Ya? Entonces, la activación se da por las vías que hemos visto, ¿verdad? Y todo va a terminar en la lisis del patógeno invasor. Acuérdate que su función es matar ¿a quién? Al patógeno que te invade. Esta lisis del patógeno, ¿mediante qué se da? Acuérdate, el complejo de ataque membrana. Ya, pero Angie, ¿y cómo se forma este complejo? Porque si te das cuenta, todas son proteínas, proteínas de la vía común, ¿verdad? ¿Cómo es que se llega a formar esto, este tubito, este como que si fuera, no sé, un puentecito, ¿no? Entre la membrana, la superficie, ¿cómo es que se forma? Comienza así. Chicos, va a comenzar con la fragmentación de las 5C, perdón, de las convertasas C5. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa convertasa C5? Esta de acá, ¿verdad? Comienza desde acá, entonces. Ah, ya. Entonces, esa proteína convertasa C5, perdón, se fragmenta, se cliva en dos partes, en una C5b y en una C5a, ¿verdad? La C5a, chicos, no pasa nada, se va, no nos ayuda. Pero ¿quién sí se queda? Esta 5b. Ya, esta C5b sí se queda. Y esta C5b, chicos, lo que hace es asociarse con una C6. Ya, esta 5b, si ustedes se dan cuenta, se asocia con una C6. Pero ahí no queda la cosa. Se van juntando. Ah, ahora ya no son dos, sino se junta la C7. Y luego vuelve a juntarse y se junta ahora con la 6,8. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya acá formó como una especie de tubito, ¿verdad? Como una especie de columna, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Esto comienza a ingresar, ¿no? Esto como un ancla. Es decir, sí, digamos que esto es mi lapicero. Tengo acá la C5b, a la 6, a la C7, a la C8. Y por acá voy a tener igualito a la C5b, a la C6, a la C7 y a la C8. Lo que esto va a hacer es formar como un ancla. ¿Por qué? Porque luego se va a unir una proteína más grande. Y esta proteína más grande es la 6,9.
Y la 6-9, una vez que ya ve esa ancla, esas proteínas que están como que tratando ahí de mantener, ¿no? Para que algo entre, para que algo ingrese. En ese caso lo que va a ingresar, ¿qué cosa es? La proteína C9, ¿verdad? Y cuando se juntan con la proteína C9, todas estas proteínas C5b, C5, C6, C7, C8, recién se forma este huequito, ¿verdad? Este tubito de complejo membrana. ¿Ya, chicos? Recién ahí comienza a formarse, ¿ya? Este poro que se forma a este nivel es lo suficientemente grande, acuérdense, porque pueden entrar moléculas de agua, pueden entrar iones, moléculas pequeñas. ¿Para qué cosa? Para que al final todo entre por este huequito y provoque la lisis ¿de quién? De la bacteria, ¿ya, chicos? Por eso es importante este complejo. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí o no, chicos? Chicos, ¿me entendieron hasta aquí o no? Sí, Angie. Listo. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Ahora viene la vía clásica. Igualito, vamos a hablar solamente de las cosas fijas, las cosas puntuales que tienen que saber. Esta vía clásica, ¿por qué se caracteriza? Acuérdense, los inmunocomplejos, ¿no? Porque se está diciendo, es algo clásico. Entonces tiene que ver sí o sí con mi sistema inmune. En este caso el adaptativo, porque voy a hablar de los inmunocomplejos, ¿verdad? Y los inmunocomplejos, repasito, ¿por quiénes se formaban? Por los linfocitos B, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los inmunocomplejos que más me van a ayudar, Angie? El inmunocomplejo O anticuerpo M, y el inmunocomplejo o inmunoglobulina G. Repasemos, ¿cómo era el M? Era un pentámero, es decir, que tiene 5 lados, está libre en el plasma, no se ha unido a ningún antígeno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando comienza a ver que hay una proteína, que es la proteína C1, que le llama, que le dice, oye, inmunoglobulina M, ven acá porque ha habido o hay algo, un factor que me está haciendo daño. Ahí recién se unen los antígenos a esta proteína C1, ¿ya? Cuando se unen, comienzan a ponerse a través de este nivel en la membrana. Así se unen, chicos. Mira, el inmunocomplejo M le dice, oye, ¿sabes qué? Proteína C1, únetenos porque ¿sabes qué? Acá hay algo malo. No necesitamos al complejo, en este caso a la vía clásica. Y así de esta forma se anclan ¿a dónde? A la membrana de la bacteria. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es de forma del inmunocomplejo M. Pero ¿qué pasa con el inmunocomplejo G? El inmunocomplejo G, para que dos proteínas estén muy juntas, deben estar sí o sí en la membrana de un microorganismo patógeno opsonizado. O sea, esta te pide sí o sí que haya una opsonización. Entonces, ya no solamente va a necesitar de una inmunoglobulina G, sino el complejo o la proteína C1 le dice, oye, aguanta, tú no eres como la proteína M. A la proteína M yo sí la respeto y con una yo me puedo unir solita. La C1 le dice, yo necesito 2 de ti para recién unirme. Entonces le condiciona. Le dice, entonces, la C1, ¿sabes? Las inmunoglobulinas G dice, pucha, ahora tengo que llamar a otra inmunoglobulina G para que se una a mí. Entonces, 2 inmunoglobulinas G se unen y recién ahí comienza a entrar la proteína C1. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces, acá se necesitan que 2 estén muy juntos para que se unan a la membrana. Solo así el C1 pueda unirse, ¿ya? Esto es lo importante de esta vía clásica. ¿Qué más? Que la activación de la membrana del microbio no se da por la vía sanguínea, sino pegada a la membrana. ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso. Entonces, la inmunoglobulina G necesita 2 para unirse a la proteína C1. En cambio, la inmunoglobulina M solamente necesita 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver, Angie? Que la proteína C1 está compuesta por proteínas más chiquitas, ¿ya? ¿Como cuáles son? La proteína 1CK
y dos proteínas aún más chiquitas que son la proteína 1S y la proteína C1R. Ah, mira. ¿Y qué más? Esa unión de la proteína Q a un anticuerpo, ¿verdad? Porque acuérdate que puede unirse tanto a la inmunoglobulina M como a la inmunoglobulina G, hace que la partecita chiquita, que es justamente la proteína C1R, o sea, esta de acá, se active. Se active y se clive a 1S. ¿Ya? De esta forma, al clivarse, es decir, al separarse, ¿no? Al hacer una división, le va a dar la forma catalítica. ¿Y qué era catalítica, chicos? Destrucción. ¿Ya? Entonces, acuérdate, ¿cómo es que va? Primero está la 1CK, la OQ, se une el anticuerpo. Luego, su otra proteína chiquita, la 1CR, esta es la que manda a que haya una división. ¿Verdad? A que haya un clivamiento. ¿Pero de quién? De la 1S. ¿Ya? Y esta proteína C1S es la que le va a dar la forma catalítica. ¿Ya? Una vez activado esta C1S, ¿ya? Se va a clivar en otra. ¿Ya? ¿En quién, Angie? En una C4. Porque acuérdate, ya, si es que de repente no te acuerdas, acuérdate que la C1 ya terminaba siempre en 2, en C4 y en C2, ¿verdad? ¿Cómo, Angie? ¿Dónde es eso? Hazme recordar. Aquí. Acuérdense, las proteínas que vienen de la activación de la vía clásica, ¿verdad? Terminaban en estas, en C4 y en C2. Pero tú ya sabes, vamos a ponerlo de otro color, tú ya sabes que el orden que se da de clivamiento, ¿cómo va? Primero, ¿quién se cliva? La C1U. Luego, ¿quién viene? La C1R. Y luego, ¿quién viene? Al final viene la C1S. Esta C1S, chicos, es la que dice, ya saben que ya me clivé, ya di mi forma catalítica A. Entonces pasemos al siguiente paso, al siguiente step. ¿Y cuál es ese siguiente step? Encontrarme ahora con la proteína C4 y con la proteína C2. Y esto es lo que yo les estoy diciendo acá, ¿no? Ya se clivó la proteína C1S, ya está activada esta C1S, y entonces ¿a quién pasa? A la C4, ¿verdad? Y esta C4 tiene que clivarse. ¿Y en qué se va a clivar? Acuérdense, cuando les digo clivarse, siempre forman dos cositas. O puede ser C4A o puede ser C4B. ¿Ya, chicos? Eso es cuando les digo clivarse. ¿Ya? Entonces acá, esta C4 puede fragmentarse en C4A, en C4B. ¿Ya? Y eso es lo que sucede acá, mira. Esta es la C4A y esta más grandecita es la C4B. Esta C4B es la que vuelve a formar otra división. La C4B, chicos, se une covalentemente a la membrana del patógeno y tiene un sitio de unión para la otra proteína que le continúa. ¿De quién estamos hablando? Ahora vamos a hablar de la proteína C2, ¿verdad? Pasa la proteína C2. Esta C2, ¿verdad? Ayuda, vuelve a generar otra activación, pero un dato que ustedes no tienen que olvidarse es que la C4B es una anafilotoxina, porque de alguna forma, si esta 4B actuara solita, también generaría una reacción de matanza, ¿ya? Pero cuando está en el sistema de la vía clásica, necesita sí o sí unirse a la C2, ¿ya? Bueno, ya sigamos con lo que sucede. Esta C2, chicos, se vuelve a fragmentar. ¿En quién? En C2A y en C2B. ¿Dónde está eso? Aquí. El C2B y el C2A. Y esta C2A, que es la más grande, esta se une al fragmento C4B. Mira, acá vamos a ponerle un símbolo de amor, ¿ya? Se unen. Un corazoncito, ¿ya? Se unen. ¿Quiénes se unen? La C4B y la C4-2. Y cuando se unen estas dos, chicos, ¿qué pasa? Tienen su productito. ¿Y cuál es el productito?
el complejo o la convertasa C3. Y esta C3 ya es parte de ¿qué cosa? De la vía chicos, de la vía común. Ah, entonces ya acá comienza otra cosa, la vía común, ¿no? Porque este sustrato se vuelve a dividir y eso ya es parte de lo que es vía común. ¿Ya, chicos? Acuérdense, entonces, en vía común, ¿qué va a suceder? Esta C3 se va a clivar, ¿qué quiere decir? Que vuelve a dividirse en dos fragmentos, en este caso en el fragmento C3A y C3B, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá, C3A y C3B. Y el fragmento más grande, que es este, el C3B, se va a unir al C2A y al C24. Uy, ¿qué? O sea que este se va a unir a estos dos. Sí, sí se va a unir, porque cuando estos tres complejos, el C4A, el C2A y el C3B se unan, forma lo siguiente. ¿Qué venía después del complejo C3 convertasa? ¿Quién me dice? Acuérdense, después del complejo C3 convertasa. A ver, les pongo la imagen. ¿Qué venía? C5 convertasa. C5 convertasa, ¿no? Entonces, ya mira, Angie me lo explicó desde lo más general y ahora yo estoy viendo cuáles son las otras proteínas clivadas, son más chiquitas, que ayudan a que se forme ese complejo grandote. Entonces, para que se forme el complejo 5 convertasa, ¿quiénes están? A ver, ¿quién me dice? Participen, chicos, que el examen y los pasitos yo no lo voy a dar, le van a dar ustedes. Equivóquense aquí, a que más adelante en el pasito estén, uy, no me acordé, ¿qué proteína era? Uy, en el examen, uy, ¿cómo se formaba? A ver, son 3. C4B, ¿quién más? Vamos a ponerle un check, ¿ya? C4B, ¿quién más? C2A. C2A, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Cómo se llamaba la última activación? C3B. C3B. C3B, correcto. Entonces, acuérdense. Mira, el fragmento de la proteína C4B, el fragmento de la proteína C2A y el fragmento de la proteína C3B, cuando se unen esos tres ya en la vía común, ¿verdad? ¿Qué me van a formar? Me forman este C5, el 5 convertasa, ¿verdad? Y este 5 convertasa, cuando vuelve a hacernos su clivación y todo, ¿qué formaba? ¿Qué cosa era esto? Esa cosita que se unía acá. El complejo, correcto, el complejo, que es justamente esto de acá. ¿Ya, chicos? Y esto proviene de la transformación o de la clivación de la C5 convertasa, ¿ya? Entonces, yo sé, como les vuelvo a repetir, es un poco, ahorita viéndolo, ¿no? Un poco difícil. Ven que son proteínas por proteínas, pero lo que ustedes tienen que hacer, y es como consejo, como un tip, es no desesperarse. Todo va en orden, todo va en números. ¿Quiénes venían por la vía clásica? Acuérdense, inmunocomplejos. ¿Quiénes venían por la vía de las lectinas? Si están lectinas, manosa. Manosa, ¿y qué más? ¿Qué más había por la vía de las lectinas? El MBL. Y si les dicen la vía alternativa, es una vía que está aparte, ¿verdad? Que ya no termina en C4 ni en C2, sino que está de frente, se va ¿a qué? A una deshidratación de la C3 y también se iba a dar por la activación del LPS de las bacterias gram negativas. Y yo les pregunto, la alternativa, como es una vía aparte, ¿era proteína C o era factor? Factor. Factor. Entonces, ¿no? Así. Ustedes igualito, así como yo les estoy haciendo entender, ¿no? Estoy tratando de explicarles, ustedes en casa pónganse a ver cómo es que va la secuencia. Yo les voy a pasar el video que estuvimos viendo, les voy a pasar otros videos para que puedan ver, preguntas les voy a pasar textos, pero ustedes, todo queda en ustedes, porque yo les puedo explicar, ahorita les voy a enseñar cómo tratar de aprenderlo, pero queda en nada si hoy día termina la clase, terminamos, dan su pasito y se van a ver Netflix, y se van a comer, y salen con los amigos. Tienen que darle por lo menos en uno, no les pido 1 hora, 2 horas como para nato,
como para Bioca. Denle 45 minutos todos los días y de verdad que Inmuno lo van a pasar bailando. Es más, yo les apuesto que el cubano les va a felicitar al final del curso. ¿Y quién no quiere una felicitación del profesor Leona? Por favor, o sea, yo me acuerdo que me mataba porque el profe decía, ya, o sea, es otra cosa, ¿ya chicos? Entonces, así ustedes tienen que hacer, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir porque ya estamos con la hora, ¿ya? Nos queda media horita, vamos a ver ahora lo del complejo, cómo es que se forma el complejo. Igualito, yo les he ido mencionando, ¿ya? Este complejo, ¿de quién comienza? Del 5C convertasa, ¿verdad? Y ese 5C convertasa quedaba ahí, no, ¿verdad? Habían proteínas más chiquitas que trataban de unirse para que forman ese tubito, ¿verdad? Ese verde que estamos viendo acá al final de nuestra membrana, ¿verdad? Tiene que juntarse con otras proteínas para que formen. Ah, ya. ¿Y cómo se llamaban esas otras proteínas? Ah, se juntaba el C5b, que era la activación del C5 convertasa, y el C5 Angie, ¿qué pasaba? Se iba, ¿verdad? ¿Por dónde se iba? Por la vía sanguínea, por el plasma, ¿verdad? Pero el 5b decía, no, no, yo me quedo. Y este 5b se junta, acuérdense, con el C6, con el C7, con el C8, y al final se completa con el C9. Y es ahí donde ya forma mi complejo membrana, ¿verdad? ¿Y qué pasaba por ese complejo membrana? Acuérdense, agua, iones y pequeñas moléculas que van a entrar adentro. ¿Para qué? Para provocar la lisis. Chicos, ¿y qué era lisis? Acuérdense, destrucción, ¿ya? Muy bien. La vía de las lectinas. Acuérdense, ¿cómo es que se forma la vía de las lectinas o cómo se activa? La manosa. Nunca se olviden de la manosa, del MBL, que era la proteína, ¿no? De las leptinas, fijadora a la manosa, que se va a unir a los polisacáridos de la membrana, y también hay otra proteína ya que se llaman las ficolinas. Pero estas ficolinas, chicos, no es que se van a unir así como en la manosa, ¿no? Como en la MBL, sino que las ficolinas tienen una afinidad, es decir, predilección, ya por una que se conoce como la N-acetilglucosamina, ¿ya? Esa acetil N-nucleosamina, ¿ya? Se junta con un acetil que es el N-acetilmuránico. ¿Y qué va a formar? Forma el péptidoglucano. Y ustedes habrán escuchado esto en biología, péptidoglucano. ¿Qué era el péptidoglucano? Era el compuesto ¿de quién? De la pared de la célula, ¿verdad? ¿En quién? En los microorganismos, ¿no? Y bueno, tú sabes que la manosa viene a ser el monosacárido presente en las fimbrias. ¿Y qué eran las fimbrias? Era ese pelito que estaba en la membrana, ¿verdad? Como pelitos, ¿verdad? Como vellitos. Esas son las fimbrias en la pared de los microorganismos. Y los microorganismos, acuérdense, bacterias, virus, ya, parásitos intracelulares. Acuérdense de eso. ¿Sí, chicos? Bien, acá igualito vamos a tener que ver cómo es que se forma esa vía de las leptinas, pero esto ya es fácil. Tú sabes que el MBL es donde comienza, ¿verdad? Ese MBL o esa proteína de la manosa se junta, ¿ya? Y se va a asociar con dos proteínas que se conocen como la MAPS2, ¿ya? Y la MAPS3. Al momento que se comienzan a unir, van a formar un complejo que se parece, no es igual, se parece al C1. Ah, entonces, se une el MAPS2, se une el MAPS3, se une con mi MBL, todo ello forma un complejo que se va a parecer a la proteína C1. Y yo les pregunto, ¿la proteína C1 en dónde estaba? ¿En qué vía? A ver, ¿quién se acuerda? En la clásica. En la clásica, exacto. ¿Y qué pasa, Angie? Ya bueno, ya forman un complejo que se parece, ¿no? Tratan de imitar a la vía clásica. ¿Por qué? Porque también acuérdense que al momento de que se activen ese complejo, ¿verdad? Escinde a proteínas. ¿A qué proteínas? A la C4 y a la C2. Angie, pero esta C4 y C2 no es de la vía clásica. Acuérdate, vamos a pasar de nuevo a la imagen general, que tanto la vía clásica como de las lectinas, que son formadas por el MBL, ¿dónde terminaban?
Mira, terminan acá, ¿verdad? Las dos llegan a clivarse o a juntarse con las proteínas C4 y C2. Por eso les digo, para que ustedes comiencen a estudiar vía por vía, tienen que primero aprenderse este dibujo. Imprímenlo. Traten de pegarlo en su pared, en su baño, donde ustedes pasen la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque esto es como que un inicio para que ustedes tengan una orientación. Una vez ustedes me saben este esquema, van a poder hallar o van a encontrarle sentido a las otras proteínas clivadas, es decir, a la C4A, al C1S, ¿verdad? ¿A qué más? A la C3B, a la C3A, pero todo comienza acá. Por eso yo les digo, este dibujo es milagroso, es revelador, porque de acá van a comenzar a entender vía por vía, vía por vía. Chicos, entonces acuérdense, tanto clásica como lectina tienen o toman diferentes caminos, pero llegan a juntarse con la proteína C4 y la C2. Muy bien, entonces pasemos acá. Entonces, ya nosotros habíamos visto en la vía clásica que esa C4 y esa C2 también se clivan, ¿verdad? Y forma C4A y C4B. Igualito el C2 también se cliva en C2A y en C2B. ¿Qué sucede? Ese C2A, que es el más grande, se va a unir con la proteína más grande, que fue el fragmento del C4, ¿verdad? Y en este caso, la proteína más grande del C4 de su clivación va a ser la C4B. Y cuando se junta C2A por parte de la clivación de la proteína C2 y se junta C4B por parte de la división o la clivación de la proteína C4, ¿qué forma? Forma el sustrato C3. Les pregunto, cuando ya está en el sustrato C3, ¿ya entró a la vía común, sí o no? Sí. Sí, ya entró. Acuérdense, C3 ya no es ni vía de lectina, ya no es ni vía clásica, ya no es ni vía alternativa, porque todo termina en una vía común, en la vía C3. Y acuérdense, ¿esa 3C3 queda ahí? No. La C3 tiene que volver a clivarse, ¿verdad? En C3A, en C3B, y el C3B, que es la más grande, se va a unir de nuevo con las otras dos más grandes. ¿Cuáles eran las otras dos más grandes? La C2A y la C4B. Y una vez se unen C3B, C2A, C4B, que son las más grandes de todas las clivaciones que hemos visto a nivel de las proteínas, se comienza a formar o se forma el complejo convertasa C5. ¿No? Y ese C5, ustedes ya saben que vuelve y vuelve a clivarse para que forme el complejo membrana, ¿verdad? Muy bien. Bien, chicos, ya estamos terminando, no se asusten, yo sé que la clase ha sido un poquito pesadita, pero ya estamos terminando. Entonces, acuérdense también que a nivel de este sistema de complemento, acuérdense, complemento es algo, una refuerzo, una ayuda, ¿ya? Voy a tener receptores. Estos receptores están ubicados ¿en dónde? En la membrana de los linfocitos B. ¿De quién más? De los linfocitos T, de los macrófagos, de los neutrófilos y eritrocitos. En total, los receptores están tanto en sistema inmune innato como sistema inmune adaptativo, ¿ya? Y van a contribuir para poder ayudar a ambos sistemas, o sea, tanto al sistema humoral como al sistema celular, chicos. Entonces, vamos a tener acá tipos de receptores, el 1, el 2, el 3, el 4. Todos estos, acá les estoy poniendo su función. El T1, por ejemplo, ¿para qué sirven los receptores? Para la fagocitosis, para poder eliminar a los inmunocomplejos que ya están adheridos, que ya han hecho una función y siguen matando. Entonces el receptor le dice, oye, loco, acá nomás llegaste, aquí llegó tu función, porque ya si sigues matando a otras células, estás matando células tuyas, y eso no nos conviene. Tengo el receptor tipo 2, que es el que ahorita vamos a hablar. Tengo el tipo 3, que me va a ayudar igual en la fagocitosis, en la adhesión de los leucocitos, ¿verdad? Que están apegados al endotelio. Y el C4, perdón, y el T4,
que me va a ayudar en la fagocitosis y en la adhesión celular. El profe se habla en su clase de lo que es el receptor tipo 2, porque para él es uno de los más importantes y en sí tiene una forma muy, muy, muy importante. Lo que va a hacer este receptor es que se va a unir al receptor CR2 y va a unirse a un fragmento en el sistema del complemento que se llama el CD3. Y a partir de esto va a generar la proteína C3 de la vía común, ¿verdad? Y esta C3 es buena para mi vía clásica, para la vía de las lectinas, para la vía alternativa, ¿verdad? Entonces, el receptor tipo 2 lo que va a hacer es ayudar en la formación de esa proteína C3, produce a la C3D, corta a la proteína C3B y lo que va a actuar es como opsonizador. Por eso va a marcar al microbio y lo va a matar. Ya, chicos, acuérdense de eso. Por eso es importante este receptor tipo 2. Opsoniza y mata, ayuda a la proteína C3. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones que voy a tener entonces a nivel de los receptores, a nivel del sistema? Ustedes ya saben que el sistema del complemento está encargado de la citólisis de patógenos, es decir, va a matar a los patógenos. Me va a ayudar como molécula mediadora de una reacción inflamatoria, porque acuérdate, el virus, la bacteria que te ataque, va a causar una inflamación. Va a opsonizar, y opsonizar era señalar, era marcar para poder después matarla. Pero mira, el sistema del complemento es tan ordenado, tan chévere, que no solamente marca, no solamente mata, sino que también limpia. Limpia al inmunocomplejo que él formó. Es decir, ya cumpliste tu misión, listo inmunocomplejo. Puedes irte. Los limpia. ¿Ya, chicos? Entonces, estas son sus tres funciones. Citólisis mata el patógeno, hace como molécula mediadora para una reacción inflamatoria, opsoniza, va a marcar, es decir, va a decirle, ya, tú eres el patógeno para que el sistema inmune y el sistema innato vayan a matarlo, y limpia, barre. Dice, ay, inmunocomplejo, ya acabaste tu misión y listo, chao. ¿Ya? Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cada de estas funciones. La citólisis, ¿para qué forma o para qué sirve esta citólisis? Porque va a ensamblar al complejo ataque membrana. Estas tres vías de activación terminan en una formación del complejo ataque, ¿no? Y lo que va a hacer es, en realidad, ayudar en detener ese desequilibrio osmótico que apareció a nivel de mi cuerpo. ¿Qué más? En sistema de reacciones inflamatorias, acá están las anafilotoxinas, tengo a los leucocitos, ¿verdad? A las histaminas en la alergia, ya va a promover la quimiotaxis, la migración, la adherencia. ¿De quiénes? De neutrófilos de linfocitos T, para poder ayudar a ¿qué cosa? A una activación del sistema inmune adaptativo como innato, matar, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino tratar de calmar la reacción que ha habido. Porque acuérdense que cuando hay una reacción de inflamación que genera dolor, que genera desestabilidad. Chicos, la inflamación genera fiebre. Si no hay nada en mi sistema que controle esa fiebre, yo puedo hervir, hasta psicológicamente mi sistema nervioso, mi sistema central, dañarlo. ¿Ya? Es por eso que cuando hay una fiebre desmedida, porque acuérdate que la fiebre también es buena, ¿ya? Pero hay algo desmedido, algo que ya no puedo yo tratar de calmarlo, ahí es donde se genera un daño, ¿ya? ¿Qué más, Angie? ¿Qué más me puedes decir de esto? Bueno, recordarles que la proteína C4A, C3A, C5A promueven la liberación de histamina. ¿Y cuándo se libera histamina? Cuando hay alergia, ¿ya? También va a liberar quimiosinas, prostaglandinas, leucotrenos en lo que es inflamación. Van a favorecer el rodamiento de la adhesión y la diapedesis de neutrófilos. ¿Y cuándo hay eso? Cuando tú te cortas una venita, una arteria, ya una vena sobre todo, estás ahí con tu amigo, con tu amiga, están jugando a las tijeras y se cortan y tú, ay, o estás cortando y te cortas y dices, ay. Entonces tiene que haber un momento donde tus plaquetas comienzan a trabajar, hay una rodeación o adhesión de los neutrófilos que llegan a ese nivel para poder mejorar, ¿no?, tu lesión y lo que hacen, ¿qué hacen? Cicatrizar,
¿verdad? Entonces, estas proteínas, las C3, C4 y C5, ayudan en eso, así también como en la histamina, así también como en las quimiosinas. ¿Ya, chicos? Bien, y cuando hablamos de opsonización y fagocitosis, acuérdense, opsonizar, fagocitar, ¿qué era? Era marcar, ¿verdad? Eso es opsonizar. Y fagocitar, matar a mi bacteria, a mi microbio, ¿no? ¿Quiénes ayudan acá? El C3b, el C3, el C4b. Se van a unir covalentemente a la membrana del microbio, atraen a los fagocitos, es decir, a los neutrófilos, macrófagos, para que puedan degradar, ¿no? A esas bacterias, ¿ya? Y se inicia un proceso de lo que es la fagocitosis, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces no solamente basta con esa fagocitosis, sino que también tiene que haber sido opsonizada. ¿Y qué era opsonizar? Era marcar, ¿verdad? El sistema de complemento, acuérdense, marca la bacteria, y entonces cuando va el sistema inmune innato como adaptativo dice, ah, ya, tú eres, entonces te han marcado, estás con una etiqueta rosada de que eres un agente extraño, ah, entonces necesitas morir. No, sorry, brother, ya estás con tu etiqueta, te mato. ¿Ya? Eso es opsonizar. Y bueno, la eliminación de inmunocomplejos, ¿no? Acuérdense, el barrer. ¿Qué pasa? Ya han opsonizado, ya han matado, ya recibió una función tu inmunocomplejo, entonces lo que ahorita queda es decirle chao. El receptor CR1, que forma parte de la vía clásica, está ubicado, por ejemplo, este es un ejemplo, a nivel de la membrana de los eritrocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da el complejo de opsonización, es decir, matar, ¿verdad? ¿Y quiénes opsonizaban? El C3b y el C4b. ¿Por qué? Porque también fagocitan, ¿verdad? Llegan a un momento donde ya ellos han cumplido su función de vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Necesitan salir, necesitan irse. ¿Y hacia dónde se van? Estos inmunocomplejos van a llegar al hígado y al vaso. ¿Y por qué al hígado y al vaso? Porque ahí hay sangre, ahí hay o tengo en mayor proporción a mi sistema circulatorio. Las células de Kupffer que se encuentran tanto en el hígado y en el vaso los van a esperar y ellos se van a encargar de barrer a estas C3b y C3a. Porque las células de Kupffer, al final del día, ¿qué son? Son macrófagos. ¿Pero dónde están ubicados? En el hígado y en el vaso. ¿Ya? Entonces, así cada eritrocito va a dejar ese complejo o ese inmunocomplejo, se va a hacer reacciona, hay un desprendimiento de ese receptor y viaja para ser destruido, ¿dónde? En los macrófagos hepáticos. ¿Ya, chicos? Ahí. Muy bien. Funciones del sistema del complemento, esto es lo mismo, ya lisis bacteriana, opsonización. ¿Quiénes opsonizan? Acuérdense, C3b, C4b. Muy bien. La activación, ¿por quiénes están dados de las células cebadas? Los mastocitos. Degranulación, los basófilos. Quimiotaxis, era la atracción de los fagocitos, ¿verdad? Porque ¿qué hace la quimiotaxis? Elimina. Y en este caso va a eliminar a los fagocitos que ya han cumplido su rol en el complejo, ¿ya? Entonces, si ya han cumplido, si ya está todo, ¿qué queda al final? La eliminación de los inmunocomplejos. Esto de acá es básicamente una repasada de cómo es la regulación del sistema del complemento, porque acuérdate que el sistema de complemento es una alarma que se activa cuando hay seres extraños. Pero no toda la vida va a estar activo. Cuando uno está sano no tiene por qué estar ahí matando cosas que no nos están haciendo daño. Entonces, por eso es que hay una regulación. Entonces, para evitar que se active, porque acuérdate que solo se activa cuando hay patógenos, ¿ya? Hay que limitarlo, ya esa es la palabra, limitar la duración de la actividad del complemento, ¿no? ¿Y cómo yo puedo hacer esto? Ah, tiene que haber un control. ¿Y cómo voy a dar un control? Con la contracción de sus actividades una vez que se elimina, ¿qué cosa? La infección del microbio, del parásito, del virus, ¿verdad? Y evitar los efectos colaterales sobre células que no han sido dañadas, sobre células que son buenas para mí.
Entonces, si se produce, como yo les decía, una función exagerada del complemento, es decir, ataca a células buenas que están dentro de mí, que no han hecho daño, ¿ya? Ahí aumenta una lesión que se puede dar por la fagocitosis y se da lesión a nivel de las células del hospedero. Ya, chicos, es por eso que necesita, así como hay una activación, necesita ser regulada y de esta forma controlada por entes. ¿Y quiénes las van a controlar? ¿Qué proteínas controlan? Acá las vamos a ver. ¿Ya? Tengo a la proteína C1 inhibidor. Así como hay un C1 que activa en el sistema clásico o en la vía clásica, hay un C1 que inhibe. ¿Ya? Y justamente va a inhibir, mira quién, a la vía clásica. Voy a tener una proteína que se conoce como la C4BP. Esta C4BP lo que va a hacer es, va a tratar de regular tanto a la vía clásica como a la vía de la leptina. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la proteína C4. El factor H también, chicos, este factor H lo que va a hacer es regular al complemento. Y este se va a encontrar ¿dónde? En la vía alterna. Tengo otro factor, que es el factor 1. Este factor 1 va para todos, regula en la vía clásica, en la vía de las leptinas, en la vía de alternativa. Y tengo la proteína S, y esta proteína S está en la parte terminal, o sea, en la vía común. Esta regula la vía común. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, acá tenemos proteínas a nivel reguladoras que son solubles. Voy a tener proteínas que están en la membrana, en la propia membrana, que son como la CR1, la MPC, el DAF, la proteína CD51 y la AEHRF. Angie, ¿esto también es importante saberlo? Sí, porque les pueden preguntar a nivel de membrana. Pero sobre todo, como consejo, como tip, yo les digo que las proteínas reguladoras solubles son las que más preguntan. Sin embargo, nunca se confíen y solamente estudien estas, sino que también yo les pongo el cuadro para que estudien o aprendan las proteínas reguladoras de la membrana. De las proteínas reguladoras es fácil, porque están casi en todas las vías, en todas. Solamente la CD59 y el factor HRF se encuentran en la vía común o terminal. ¿Ya, chicos? Entonces, este cuadrito también es importante aprenderlo, saberlo, ya saben cómo estudiar. Angie, ¿es importante saberme esto? Pueden leerlo de manera superficial, sin embargo, no les prometo, ni tampoco les digo, les van a tomar, ¿ya? Léanlo de manera superficial, siempre es bueno saber un poquito más, ¿ya? Pero esto ya pues es más específico. Lo que sí o sí deben de saber es la proteína y qué componente va a regular, si es vía clásica, si son ambas vías, clásica o leptina, si es alterna, si es terminal, si son todas. ¿Ya, chicos? Esto sí. Muy bien, acá está uno por uno estas proteínas que yo les he venido hablando. Esto es repaso. Tengo la C1 inhibidora, tengo a los inhibidores de la C3 convertasa, al factor H, ¿ya? Tengo la inhibición del complemento de la proteína S, a la proteína CD59. ¿Dónde estaba esa CD59? Vía terminal o común, acuérdense. Y bueno, acá sí voy a parar un ratito para poder explicarles lo que es factor 1, ¿ya? Este factor 1, chicos, es una proteína sérica, ¿ya? Sérica. ¿Qué más? Esta proteína se cliva o corta, ¿ya? A una proteína que es la proteína CB3. Y esta proteína CB3, ¿dónde estaba? En la vía común, ¿verdad? También corta a nivel de la vía clásica y a nivel de la vía lectina, ¿a qué cosa? A la C4B. ¿Por qué las cortan? Porque acuérdate, están tratando de regular, están tratando de que ese complemento ya no funcione, porque ya hizo su función, ya mató a los microbios, ya no hay microbios, ya estoy regulada, entonces no tienen por qué funcionar, sino va a hacer daño a mis propias células, ¿ya? ¿Cuál es la función del factor 1? Acuérdense, evitar la formación de la C3 convertasa. Y esta C3 convertasa, ¿en dónde está? Está en todas, en la vía clásica, en la vía de las leptinas, en la vía alternativa, ¿ya? Igualito. El C4 también, pero en el C4 ¿en dónde estaba? En la vía clásica y en la vía de las leptinas. ¿Ya, chicos? Esto de acá son diferencias de complemento. Esto lo hemos visto.
Acuérdense, la vía clásica, C2 y C4. En la vía alternativa voy a tener en la C3 a la properdina y el factor T. Voy a tener lectinas y mutaciones en el gen MBL. Voy a ver que hay una vía común para formar el complemento C5, C6, C7, C8 y C9, que da la estocada final. ¿Ah? ¿Qué más? Las proteínas reguladoras del factor 1, acuérdense que son proteínas que ayudan a regular el sistema del complemento. Tengo al factor H, este factor es un poquito raro de encontrar, pero me va a ayudar en la sobreactivación de la vía alternativa. ¿Ya? Esto que dice mutaciones en pigas, ¿qué es? Son factores como el CD55, el CD59, que van a tratar de regular a la vía o al sistema de las leptinas, ¿ya? Y la vía común, ¿ya? Y sobre todo, ¿dónde la voy a encontrar? ¿En qué enfermedad? En la hemoglobulinia paroxística nocturna. Es un tipo de patología. De repente les pueden preguntar. Igualito, esta vía terminal común de estas 5 proteínas que están viendo acá, ¿dónde puedo encontrar una alteración? En una infección por la Neisseria. Y esta Neisseria es un parásito, ustedes en parasitología ya lo van a ver, una bacteria es un parásito ya que hace daño. Muy bien. Esta C2 y C4, ¿dónde puedo ver que hay una deficiencia a ese nivel? A nivel de lupus. Lupus eritematoso sistémico, ¿ya? De repente lo pueden guiar así. Selena Gómez es una artista que ha sufrido de lupus. Es más, ella se hizo un trasplante de hígado, ¿ya? Yo les doy estos pequeños tips no porque les esté floreando algo, sino porque quiero que ustedes lo relacionen y en el examen se acuerden. Mucho del conocimiento de grandes doctores, de grandes profesores, es en tema de relación. Nunca memoricen, chicos. Memorizar es para hoy día, para mañana, y el día del examen ya no se acuerdan, ¿ya? Entonces, acá el ejemplo, para que se acuerden de qué pasaba con el lupus eritematoso sistémico que tiene Selena Gómez. ¿Qué pasó con Selena? Con Selena lo que falló fue la vía clásica, ¿no? ¿En qué proteínas? El C2 y el C4, ¿ya? Muy bien. Cuando hay una alteración a nivel del C3, de la properdina y del factor D, que son factores reguladores, entonces hay una bacteria piógena, ¿ya? Y cuando hablo de pío, ¿ya? Sobre todo de piógeno, de pío, hablo de pus, es decir, hay una bacteria que va a causar una infección a ese nivel, ¿no? Y altera. ¿Por qué? Porque mi C3, mi properdina y mi factor D de repente no están y no regulan al sistema del complemento. ¿Ya, chicos? Y bueno, ¿qué pasa si se afecta el C3R y el C4R? Son enfermedades raras, sobre todo genéticas, ¿ya? Igualito, enfermedades piógenas resistentes, de infecciones, ¿ya? No son muy frecuentes. 1 de 1000 personas de repente puede tener esa infección, pero sí existe. Les puede tocar, quién sabe, como que sí o no, en un internado, en una residencia. Así que siempre tenganlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Y lo último, esto de la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué se afectaba ahí? Acuérdense, el gen CD55 y el CD59, esas proteínas, ¿no? Se afectaban. ¿Por qué? Porque hay un efecto, ¿no? Donde usualmente va a afectar a jóvenes adultos, ¿ya? Esas proteínas del complemento se afectan, están alteradas. ¿Y cuáles son las manifestaciones? El profesor les puede poner caso clínico. Paciente que tiene fatiga, disnea, es decir, dificultad de respiración. Ictericia, que el hígado está mal. Hay una coloración a nivel de las escleras, ¿ya? Para que un paciente esté ictérico, vas a ver que sus escleras a nivel del ojo son amarillas, vas a ver que a nivel de sus palmas de la mano está amarillo. El paciente, toda su cara a veces amarilla, parece un Simpson, ¿ya? ¿Qué más? Anemia hemolítica, ¿ya? Así como tiene escleras amarillas, de repente vas a ver puntos blancos, ¿ya? Es decir, transparencia ahí. Es porque le faltan los glóbulos rojos, hay una anemia hemolítica. Trombosis de vasos grandes y medianos. Trombo, ¿qué es un trombo? Son plaquitas que van a estar a nivel de las arterias, chicos, y lo que va a causar es que la circulación no se dé de forma continua. Hay pares en la circulación. Consecuencia de una trombosis grave, se está viendo problemas a nivel del intercambio gaseoso, y lo que va a llevar a hacer es que a nivel del organismo no hay un buen intercambio de CO2, de H2O. Lo que sucede, tus organismos comienzan a fallar, ¿ya?
Insuficiencia hematopoyética. Ustedes saben que la hematopoiesis es fundamental ¿para qué? Para formar glóbulos rojos, para formar linfocitos, ¿no? Si hay una insuficiencia, no tengo mis defensas buenas. Entonces el paciente ya está súper mal. Insuficiencia renal a nivel del hígado. Si ya te están diciendo que tiene ictericia, puede ser probable que el paciente tenga una insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Qué más? Si te están hablando de una hemoglobinuria, es que a nivel de la orina, ya, el paciente está eliminando, ya, tanto sangre como proteínas densas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que sangre que debería estar en tu sistema, proteínas que deberían de quedarse para, obviamente, ¿no? Dar una buena relación al cuerpo, se excretan y salen por la orina. La orina es oscura, ¿ya? Hay mutaciones somáticas a nivel del gen PIGA. ¿Qué más? Hay biosíntesis del anclaje del glicofosfadinitenol, que es una enzima ya a nivel de la membrana de los eritrocitos, es decir, por eso hay anemia, ¿ya? Todo esto va a conducir que hay una falta de proteínas, porque se están excretando de más, ¿ya? Y si se están botando proteínas, las proteínas que más se van a botar, y lo voy a poner de otro color para que no te olvides porque esta es pregunta, son estas, la CD55 y la CD59. Te dicen C55, C59, ¿lees un poquito más? La respuesta, hemoglobinuria paroxística nocturna. Muy bien, y con esto terminamos la clase, ya para terminar. Evasión por microbios. Acuérdense que hay diversidad de microbios que nos pueden ocasionar ya alteraciones, tanto a nivel de nuestras proteínas, de los aminoácidos. La multiplicidad, sorry, una sola proteína puede escapar o puede producir que una bacteria o una levadura pueda unirse a un nivel potencial, lo que va a bloquear la acción de las proteínas, incluida ¿quiénes? La C3 convertasa. ¿Qué más? El complejo C3 y el complejo ataque membrana. Si yo no tengo estos complejos, o por lo menos están bloqueados, ¿qué sucede? No se activa este complemento. Y si no se activa este complemento, yo no puedo matar a mi microbio que está ahí haciéndome daño, ¿verdad? Ya no tengo ese sistema de ayuda. ¿Qué más? Redundancia. Un solo microorganismo patógeno en su material genético tiene instrucciones para producir 11 proteínas diferentes, chicos, y todas estas 11 proteínas van a burlarse del complejo. O sea, el microorganismo con estas 11 se camufla. ¿Y qué hace? Ya no pasa por el complejo. O sea, tú formas todas esas vías, la leptina, la clásica, la alternativa, se forma por las puras, porque ya el complejo no sirve porque no detecta. ¿Por qué? Porque esas 11 proteínas diferentes. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver que también hay una atracción de proteínas reguladoras al complemento. Son muy sencillas, no tienen capacidad de producir proteínas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quiénes están acá? Esto, la Neisseria y el Amoephilus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas dos van a dar una atracción de ácidos salicílicos al huésped y van a atraer al factor H. También voy a tener a la Escherichia coli, a los meningococos que van a producir el ácido salicílico. Lo que va a hacer, chicos, es esto, bloquear la acción de la membrana. Y acuérdate, bloqueo esa membrana, ya la Neisseria, el Amoephilus, la Escherichia, el meningococo, pasan como si nada, se burlan de tu complejo. Ya, o sea, tú formaste por las puras. Por las puras te aprendiste que el C3 se va a clivar, que la C4 se va a clivar, que C3A, que C3B, que C4B, que C5B, todo lo que estamos repasando por las puras porque se burlan. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando hay una alteración. ¿Qué más? Inhiben la inflamación usando genéticos microbianos. Hay proteínas, ¿ya? Que producen, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Produce una proteína que se conoce como chips, ¿ya? Esta chips lo que va a hacer es antagonizar a la C5A. Y la C5A es una proteína buena porque es una anafilotoxina. ¿Qué va a hacer la anafilotoxina? Calmar la inflamación. Si la inhiben, ¿qué pasa? Muere, ya no hay, ya no puede hacer su reacción de calmar a la inflamación, ¿verdad? Igualito, vaya a ver que Staphylococcus aureus, esas chips, acuérdense,
Si lo va a inhibir, va a detener al complejo mayor por parte del sistema del complejo. Y chicos, esto es lo mismo. Entonces, para acabar, acuérdense que yo todas las clases les digo los principales conocimientos que ustedes deben de saber, ¿ya? A esto le pueden tomar fotito, igual esto lo ven en la diapo. ¿Para qué sirve el sistema de complemento? ¿O de qué está compuesto? De diversas proteínas, ¿verdad? Tanto en el plasma como expresadas a nivel de la membrana plasmática. Esta vía está, acuérdense, es una activación secuencial de proteínas, ¿ya? Por eso se conoce también como cascada del complemento. ¿Cómo se dividen las tres vías principales? Clásica, acuérdate, por las inmunoglobulinas, la alternativa, que está la proteólisis de la C3, ¿verdad? La deshidratación de la C3. ¿O qué más? ¿Quién más se acuerda cómo se activaba la alternativa? ¿Quién me dice? Por la presencia de los organismos. Exacto. ¿Qué más? Tengo a la leptina, ¿verdad? La leptina, ¿qué hacía? Era por la manosa, ¿verdad? O el MBL. Muy bien. La activación de cualquiera de estas vías que va a generar una reacción a manera de secuencia, ¿verdad? Que tiene una etapa inicial y una etapa tardía. La etapa inicial, chicos, va desde la vía clásica, la vía alternativa, la vía de la lectina, ¿verdad? ¿Y dónde termina? En la C3 convertasa. En cambio, la vía tardía comienza en la finalización de esta C3 convertasa. ¿A partir de quién? De la convertasa C5, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se forme el complejo ataque a membrana. ¿Cuáles son las funciones principales del complejo? Mediar la inflamación, la fagocitosis, acuérdense, lisis celular, ¿verdad? Y también barre. ¿Qué barre? Porque ayuda en la remoción de los complejos antígeno-anticuerpos. Las células del sistema inmune innato y adaptativo, acuérdense que se expresan en receptores celulares moleculares que permiten, ¿qué cosa? La regulación. Existen receptores que me van a regular la actividad del sistema del complemento, ¿verdad? Existen moléculas cuya función también es inhibir la capacidad del complemento, ¿verdad? ¿Quiénes tengo acá? El C1. Tengo al C1 inhibidor, al DAF y al CD50. Y acuérdense que la carencia de algunos determinados tipos que forman parte del complemento, como hemos visto en la C3, el C4b, el C2b, ¿qué falta? Hace deficiencias a nivel del sistema inmune. El lupus, habíamos visto que también tenía, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba la enfermedad que yo les he hablado ahora último? Es donde yo boto sangre a nivel de mi orina y proteínas. A ver, ¿quién se acuerda el nombrecito? Hemoglobinuria de los niños. Exacto, la hemoglobinuria. Ya chicos, lupus, hemoglobinuria, ya son enfermedades que se da por deficiencia de ese sistema de complejo que no tuvo en sus componentes. ¿Ya? Muy bien, aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Espero chicos haberlos ayudado. El video que lo pasé en clase le voy a pasar el link por el grupo de WhatsApp. La teoría también está en el grupo del Drive, ¿ya? Hasta acá. Preguntas, dudas que quieran hacerme, voy a terminar de... Sí, yo tengo una consulta.